Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y curiosidad entre todos nosotros, algo que envuelve a dos de los nombres más sonados del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, hoy vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, el misterio de su escondite porque, seamos sinceros, ¿dónde se metieron estos dos? Si son fans de las telenovelas turcas de Can Yaman en particular, o simplemente les gusta estar al día con los chismes y las noticias del corazón de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Les aseguro que vamos a repasar los hechos, las especulaciones y, quién sabe, quizás hasta descubramos alguna pista oculta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrigante asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Ya saben, denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Así que, ¿por dónde empezamos con este rompecabezas? Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que por sí solos, ya son sinónimo de éxito y carisma. Ambos han conquistado audiencias internacionales con su talento, pero lo que realmente ha prendido la chispa de la especulación es su reciente, llamémoslo, desaparición de las redes sociales y de los focos mediáticos, al menos de forma conjunta. Sabemos que ambos son figuras públicas muy activas, o al menos lo eran, compartiendo fragmentos de sus vidas, proyectos y, claro, interacciones que alimentaban los rumores. Pero últimamente el silencio ha sido notable, especialmente cuando se trata de cualquier tipo de confirmación sobre su relación, o incluso de una simple aparición pública juntos. Y esto, amigos míos, es precisamente el corazón de nuestro misterio, porque este hermetismo. ¿Qué hay detrás de este aparente escondite? Podemos empezar recordando sus inicios, la química que explotó en pantalla en la serie Erkencikus. Esa conexión entre Can y Sanem era palpable, ¿verdad? Los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, y esa adoración traspasó la ficción. Inevitablemente los rumores sobre una relación en la vida real comenzaron a surgir. Al principio, como suele pasar, ambos lo negaron, atribuyendo la intensidad de su relación a la camaradería profesional y a la magia de la actuación. Sin embargo, las evidencias, o al menos lo que el público percibía como evidencias, se acumulaban. Fotos juntos fuera de rodaje, comentarios cómplices en redes sociales, y esa mirada que para muchos decía más que 1000 palabras. Poco a poco la línea entre la ficción y la realidad se fue difuminando para el público, hasta que llegó el punto en que muchos daban por hecho que eran pareja. ¿Y entonces qué pasó? Hubo un momento en que parecía que todo era oficial. Se les veía juntos, se rumoreaba que habían pasado tiempo en Italia, incluso se hablaba de planes de futuro. Pero de repente un giro inesperado. La relación, si es que alguna vez fue confirmada oficialmente, pareció desvanecerse tan rápido como apareció. Las publicaciones conjuntas disminuyeron, las apariciones públicas cesaron, y cualquier mención explícita sobre su estado sentimental se volvió inexistente. Y aquí es donde entra la parte del misterio de su escondite. No es que hayan desaparecido del planeta, claro que no. Can Yaman sigue con su carrera internacional, filmando en Italia y preparándose para nuevos proyectos. Demet Özdemir también está activa, trabajando en nuevas producciones y manteniendo su presencia en redes sociales, aunque de forma más privada. El escondite al que nos referimos es, en realidad, la ausencia de cualquier tipo de confirmación o declaración pública sobre su relación, o sobre su estado actual. Es el vacío de información lo que crea el misterio. Una de las teorías más fuertes para explicar este hermetismo es, por supuesto, la asterisco presión mediática y de los fans. Cuando una pareja de celebridades es tan querida y genera tantas expectativas, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro. Los rumores pueden volverse abrumadores, y la necesidad de mantener una vida privada, o lo que queda de ella, se vuelve una prioridad. Quizás en algún momento decidieron que la mejor manera de proteger su relación, o lo que fuera que estuvieran viviendo, era mantenerse al margen de los flashes y de las constantes preguntas. El constante escrutinio puede ser agotador y destructivo para cualquier vínculo, por muy fuerte que sea. Imaginen tener que responder a diario sobre su relación, sobre sus planes, sobre cada pequeño gesto. Es una carga pesada. Otra explicación plausible es la propia asterisco naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La industria del entretenimiento a menudo exige un cierto nivel de discreción.
Las carreras de los actores son volátiles y las relaciones personales pueden verse afectadas por las exigencias de los contratos, los rodajes en diferentes países, y la necesidad de mantener una imagen pública específica. Tal vez la relación, o lo que compartían, se encontró con obstáculos insuperables derivados de sus carreras individuales. Quizás la distancia, los horarios incompatibles, o simplemente las diferentes trayectorias profesionales les llevaron a tomar caminos separados, y decidieron hacerlo de la forma más discreta posible para evitar un mayor drama público. También debemos considerar la posibilidad de que la relación simplemente haya llegado a su fin de forma natural. A veces las cosas simplemente no funcionan. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y lo que empezó con una chispa puede extinguirse con el tiempo. Si este fuera el caso, su decisión de no hacer un gran anuncio público, o de no dar detalles, sería totalmente comprensible. En un mundo donde la vida privada de las celebridades se expone hasta el último detalle, la decisión de mantener una ruptura en privado puede ser un acto de autocuidado y de respeto por la otra persona. No siempre es necesario que el mundo se entere de cada faceta de una relación, especialmente de su final. Ahora hablemos de la estrategia de marketing o de mantener el interés. Aunque suene cínico en el mundo del espectáculo, el misterio puede ser una herramienta poderosa. El hecho de que no sepamos qué está pasando realmente con Can Yaman y Demet Özdemir, si están juntos, si fueron juntos, si siguen siendo amigos, mantiene viva la conversación. La falta de información alimenta las especulaciones, y las especulaciones, a su vez, mantienen a los fans comprometidos. Cada vez que surge una nueva teoría, o un avistamiento dudoso, la atención vuelve a centrarse en ellos. Podría ser que, de alguna manera, este silencio estratégico esté diseñado para mantener su popularidad y el interés del público en sus carreras individuales. Es un juego delicado, pero en la industria del entretenimiento, nada es casualidad. Lo que sí es innegable es el impacto de su ausencia conjunta en las redes sociales y en los medios. Los fans que los seguían como pareja, que esperaban noticias sobre ellos, se han quedado con la intriga. Es natural querer saber qué ha pasado, especialmente cuando una relación parecía tan prometedora. Las redes sociales, que antes eran un canal de comunicación directa, ahora se han convertido en un espacio de silencio, de especulación y de anhelos de respuestas. Cada publicación de Can, cada publicación de Demet, es analizada en busca de pistas, de guiños, de cualquier indicio que pueda resolver el enigma. Y mientras esperamos, ¿qué podemos hacer? Bueno, por un lado podemos respetar su privacidad. Como figuras públicas, tienen derecho a su vida privada, y quizás la decisión de mantenerse al margen sea precisamente eso, una decisión para proteger lo que es suyo. Por otro lado, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual. Ambos son talentosos actores que han aportado mucho al mundo del entretenimiento, y sus carreras siguen adelante. Ver sus nuevas series, sus películas, sus proyectos, es una forma de apoyarles y de mantener viva la conexión a través de su arte. En resumen, el misterio del escondite de Can Yaman y Demet Özdemir no es tanto que hayan desaparecido físicamente, sino la ausencia de información clara y confirmada sobre su relación y su estado actual. Las teorías van desde la presión mediática, los desafíos de sus carreras, hasta una posible ruptura privada o incluso una estrategia de mantener el interés. Lo que sí sabemos es que el silencio ha generado mucha especulación y ha dejado a sus fans con muchas preguntas. Al final, solo ellos saben la verdad, y quizás esa verdad sea algo que solo deseen compartir en su propio tiempo y a su manera. Y hasta aquí llegamos por hoy con este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de este repaso por las teorías y las posibles explicaciones detrás del misterio de su escondite. Ha sido un placer desentrañar esto con ustedes. Antes de irme, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha parecido interesante. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, compártanlo para que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.